Jóvenes y señoritas, el día de hoy desarrollaremos la sesión de Arte y Cultura, titulado Herederos de Historias Familiares, sesión número 3 para tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria. A lo largo de la historia, los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida. Es posible que en casa nuestras familias nos hayan contado historias acerca de dónde procedemos y los motivos por los cuales migraron. Esas historias nos servirán para inspirarnos para crear nuestro propio trabajo, porque somos herederos de nuestras historias familiares. ¿Cómo desde el arte podemos aprender sobre historias de migración familiar? En esta oportunidad reflexionaremos sobre dos obras que representan diferentes historias de migración. Luego indagaremos sobre nuestras propias historias para elaborar nuestra obra, para compartirla con la familia. ¿Qué necesitamos? Hojas de papel, lápiz, lápices de color, borrador, tarjador y lapicero, negro y otros materiales que encuentres en casa. Empezaremos por la percepción de imágenes. ¿Tú y tu familia siempre han vivido en su ciudad actual? ¿De dónde vino tu familia? ¿Por qué se mudaron? En esta primera actividad observarás dos obras de arte en las que se representan situaciones de migración familiar en distintos contextos. Luego responderás algunas preguntas que te ayudarán a reflexionar sobre ellas. De ser necesario, pídele a un familiar que te lea la descripción de las imágenes. Primera imagen, ejemplo de descripción. Ustedes están viendo una imagen, fotos y letras escritas. En la imagen se observa el retrato de una familia al centro de imágenes, de caras de otras personas. De la misma familia, a su alrededor hay varios textos escritos alrededor de las personas que parecen haber sido escritos por ellos mismos y nos cuentan acerca de quiénes son, dónde nacieron, cómo han sido sus vidas y qué relación tienen con otros integrantes de la familia. Se sugiere leer parte del texto en voz alta. Ejemplo de descripción de la segunda imagen. La imagen muestra a familias esperando en una estación de tren para viajar al norte de Estados Unidos. A la izquierda hay dos personas paradas, al parecer al lado de una maleta. Hacia el centro hay tres personas, más una niña con dos colas y dos personas adultas, que podrían ser sus padres o familiares. A lo lejos hay cerros y un cielo azul. Esos son los trabajos artísticos que vamos a ver en esta mañana. Según la observación de cada imagen, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver las imágenes? ¿En qué te hacen pensar? ¿Qué preguntas te generan? ¿Qué lugares o contextos representan cada una de las obras? ¿En qué crees que intenta comunicar cada artista y por qué? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en estas dos imágenes? Explica tu respuesta. ¿Qué te sorprendió de alguna de las obras? Llegamos al momento de análisis y reflexión. ¿Qué elementos de las artes visuales utilizan los dos artistas en su obra? ¿Qué técnicas utiliza cada uno? ¿Qué sensaciones o ideas te transmite? ¿De qué manera los elementos contribuyen a transmitir estas sensaciones e ideas? Según la información que recogiste, elige una de las obras y escribe un texto sobre cómo las técnicas y los elementos utilizados ayudan a transmitir ideas y sentimientos. Una vez contestado todas las preguntas, guarda tu texto en el portafolio personal. Preguntas de autorreflexión. ¿Qué reflexiones sobre las situaciones de migración has podido hacer a partir de esas imágenes?
¿Qué conexiones puedo hacer ahora entre estos trabajos y mi propia experiencia familiar? Pasemos a la siguiente actividad. Esta actividad es en familia. Conversamos con nuestra familia. Entrevista a tu familia para indagar sobre su historia. ¿En qué lugares han vivido? ¿De qué lugares han venido? ¿Qué ocupaciones han tenido ellos, sus padres y sus abuelos? Pregúntales cómo han cambiado sus vidas y las de sus familias a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las diferencias entre sus vidas en el pasado con las de ahora? ¿Cómo se caracteriza su vida ahora? ¿Consideran que los cambios han sido buenos o no? ¿Cuáles sí y cuáles no? Pregunta número 3. A partir de ello, genera tu idea inicial y el concepto base de tu historia. Define los personajes que harán que tu historia familiar cobre vida. Es importante que tengas en cuenta cómo las contarás para ayudar a los lectores a sumergirse en ella. En cuanto a la representación del contexto, te sugerimos tomar apuntes de lo que tu familia te cuente y observar fotografías o videos para imaginar cómo serán los lugares en los que se desarrolla tu historia. La siguiente actividad es represento mi historia familiar. Ambos artistas han contado en las imágenes que hemos visto por medio de historias de su arte, unificando visualmente una historia a través de formas, colores y líneas. Piensa en un evento o historia familiar y divídelo en su inicio, medio y final. Ello será muy útil porque hará que tú te concentres en algunos aspectos que tú consideres más importantes para ti y tu familia. Desarrolla ideas para tu trabajo realizado, bocetos previos, combinando técnicas y elementos de las artes visuales para encontrar la manera más efectiva de comunicar tus ideas y sentimientos. Decide el soporte y los materiales con los que elaborarás tu trabajo. Ahora, tienes que dibujar tu historia en una serie de hojas A4 o otro material que tengas en casa. Usa elementos de las artes visuales para elaborar tu trabajo y ayudarte para transmitir ideas y sensaciones que sean importantes. Puedes pedir a tu familia que colaboren para crear este trabajo. Cuando hayas culminado, reúna a tu familia para mostrarles lo que has creado y conversen juntos sobre la historia familiar que representan. Antes de guardar tu trabajo en tu portafolio personal, tómate una foto para compartir con amigos y otras personas de tu familia. Preguntas de autorreflexión. ¿Qué has aprendido en esta actividad? ¿Qué parte de las actividades te gustó más? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has superado? ¿Cómo el conversar con tu familia sobre las historias de migración familiar te ha inspirado a crear tu propio trabajo? En otros proyectos puedes explicar lo aprendido. ¿Cuál es la intención de esta actividad? Al apreciar de manera crítica, reconocer la función comunicativa de los elementos de las artes visuales como la línea, forma, volumen, color, textura y espacio. Investigar el impacto de las manifestaciones artístico-culturales y de las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e históricos. Interpretar ideas y significados de manifestaciones artísticas. Evaluar la eficacia de las técnicas utilizadas en relación con la intención de las obras. Al crear tu proyecto artístico, selecciona y prueba nuevas maneras de combinar los elementos de las artes visuales: línea, forma, volumen, color, textura y espacio. Experimentar con materiales y técnicas de acuerdo
a tus intenciones mostrando el desarrollo inicial de un estilo personal. Modificar los trabajos de acuerdo a los descubrimientos que surgen en el proceso de creación artística. Generar ideas de manera interdisciplinaria y planificar la elaboración de las historietas. Utilizar una variedad de referentes culturales para elaborar su trabajo personal visual. Tomar decisiones al combinar los elementos de las artes visuales para encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Evaluar la efectividad del proyecto describiendo el impacto de este para mí mismo y para tu familia. Necesitamos conocer un poquito de los elementos de las artes visuales, a pesar de que ya conocemos como estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Haremos un repaso de la teoría de los elementos de las artes visuales en esta mañana. Línea. Existen líneas curvas, rectas o mixtas horizontales, verticales, diagonales o oblicuas. La línea ayuda a orientar la visión del espectador, delinea las formas de marcar su contorno, divide espacios, comunica sensaciones, ideas y emociones. Ahí tenemos los ejemplos de líneas. Forma es otro elemento de las artes visuales. La forma limitada por líneas puede ser regular, como una forma geométrica, o natural. Todos los objetos de nuestro entorno se constituyen por la combinación de sus formas. Formas regulares y formas irregulares. También tienen los ejemplos para que ustedes observen en las diapositivas que estamos poniendo. Volumen. Puede ser representado en un plano o espacio bidimensional, es decir, un objeto que tiene largo, ancho y alto. En un dibujo se puede representar así como está en la obra de arte. Observen en la pantalla del volumen. El color es otro de los elementos. Causa efectos emocionales, transmite mensajes, sentimientos, incluye en el estado de ánimo. En cada cultura o contexto pueden simbolizar algo distinto. Tipos de colores son primarios, secundarios, terciarios, complementarios y análogos. Textura es la calidad de material o superficie de un objeto. Esta puede sentirse suave, rugosa, lisa, áspera, etc. La textura puede ser táctil porque la podemos tocar y también puede ser visual porque nos sugiere diversas texturas por medio de dibujos o imágenes. Ahí tenemos los ejemplos de textura. Espacio es el lugar donde se organizan los elementos visuales y se desarrolla el trabajo artístico. Entonces, ahí tenemos a un artista que está pintando. De la misma forma, ustedes, señores estudiantes, tienen que hacer su trabajo utilizando los elementos de las artes visuales para que les puedan ayudar y dibujar en una hoja o si tienen un papel craft o en lo que tengan en casa. Representen su trabajo en un dibujo y guarden en un portafolio y envíenlo a su profesor de área. Muchas gracias, señores estudiantes, por la atención prestada. Será en la próxima sesión.